es la primera. 10 de la mañana con 10 minutos, aquí en Radio Ciudadana, en el 660 de AM. Este es programa Espacio Abierto y como cada día, cada 15 días, la coordinación y la conducción corre a cargo de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Invitación cordial a que nos acompañen a lo largo de esta hora y nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Teléfonos aquí en cabina 5604-8229 y 5604-7926. Una alada sin costo, línea gratuita 01800-670-1680. Participe con nosotros, su llamado es importante. La conducción de Gerardo. Gerardo, buenos días, bienvenido, gusto saludar. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días al auditorio, como cada 15 días, que nos siguen en este espacio abierto de la AMEDI, en este espacio AMEDI, donde tratamos de analizar lo más ampliamente posible todo lo que acontece en los sectores de la radio, la televisión y las telecomunicaciones en México, así como el nivel que guarda la libertad de expresión, el derecho a la información y la rendición de cuentas que debe de haber en este país por parte de los funcionarios públicos. Gracias por estar con nosotros y bueno, hoy estamos de plácemes porque tenemos a 3 personas que se incorporan a este espacio de la AMEDI en la producción. La primera de ellas es Cecilia González, quien es la productora de parte de esta Radio Ciudadana en la 660 de AM por parte de Limer, a quien le agradecemos que se incorpore con nosotros y a que nos tenga paciencia porque a veces somos un poco desorganizados, pero gracias, Cecilia. Y también está Teresa Trujano y Jonathan Ponce Castro, quienes nos van a apoyar en la realización y también producción del programa. Ellos dos son 2 personas inteligentes, comprometidas y en verdad muy entusiastas, déjenme resaltarlo. Son estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Comunicación Social, son alumnos de 2 académicos excelentes que son parte fundamental y base esencial de la AMEDI, son alumnos de Beatriz Solís y Gabriel Sosa Plata, a quienes enviamos un caluroso abrazo. Bueno, se incorporan con nosotros Luis Miguel Carriedo, lamentablemente por cuestiones de índole laboral no va a estar con nosotros, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Luis Miguel Carriedo. Y bien, este día vamos a dar continuidad a 2 asuntos que hemos estado abordando durante las últimas emisiones de este espacio de la AMEDI. Uno tiene que ver con las modificaciones que ha hecho el Instituto Federal Electoral a varios de sus reglamentos. En especial nos vamos a enfocar en el reglamento de radio y televisión en materia electoral, que ha generado pues un amplio malestar en los afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por la reducción de los plazos para transmitir los spots electorales de los partidos políticos. Como usted recordará, se redujo a 3 días cuando sean enviados por vía electrónica y a 2 cuando sean entregados por la autoridad electoral en el domicilio legal de los concesionarios y permisionarios de radiodifusión. Y también en este reglamento se incluye la figura de las radios comunitarias, que no ha sido muy bien vista por algunos sectores. En este tema vamos a tener al senador, para platicar sobre este tema, al senador Javier Orozco Gómez, senador del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, y a Raúl Benet, quien es el representante legal de la radio comunitaria Teponaztle Cultura y Comunicaciones. El otro tema que vamos a abordar en el segundo bloque de este espacio de la AMEDI tiene que ver con la multa que la Comisión Federal de Competencia impuso a Telcel por casi 12,000 millones de pesos y de la cual se ha abierto otra vertiente que tiene que ver con un incidente de recusación promovido precisamente por la empresa Telcel en contra de Eduardo Pérez Mota, presidente de la COFECO. El pasado 23 de junio, para entrar un poquito en contexto, 2 comisionados votaron a favor y uno en contra, considerando fundado el incidente de recusación en contra de Eduardo Pérez Mota, con lo cual se le excluye de participar en el próximo proceso de revisión que se hará a esta multa de Telcel. Para abordar este tema vamos a tener al comisionado de la COFECO, Miguel Flores, y a Irene Levy, presidenta de Observatel. Bien, para entrar en el primer tema, como le comentábamos, estas modificaciones al reglamento de radio y televisión en materia electoral del Instituto Federal Electoral, la reducción de tiempos, la inclusión de la figura de las radios comunitarias, no fue bien vista por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, ha impugnado más o menos 1 millar de impugnaciones en contra de este reglamento, argumentando que los consejeros electorales se extralimitaron en sus funciones al no hacer un peritaje de la operación de la radio y la televisión, invadiendo funciones del Poder Legislativo y violando el derecho de las audiencias.
Sobre este tema me voy a permitir leer un fragmento del comunicado que también emitió la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, pidiéndole al Tribunal Electoral ratificar las normas establecidas por el IFE, y posteriormente hablaremos con el senador Javier Orozco Gómez. En una parte de este comunicado de la MEDI se señala que ninguno de los cambios mencionados pone en riesgo, los cambios mencionados, la inclusión de las radios comunitarias y la reducción de los plazos para transmitir los spots electorales. Ninguno de estos cambios ponen en riesgo la contienda electoral del 2012, como maliciosamente acusan los radiodifusores al IFE. La reducción de los plazos para el pautado de los anuncios electorales no asigna obligaciones desmedidas ni implica un esfuerzo extraordinario, pues tanto la radio como la televisión, especialmente las grandes cadenas, tienen la capacidad técnica para cumplir con esta obligación. Ni siquiera los medios permisionados, que tienen serias carencias, han expresado esta imposibilidad técnica para cumplir con los plazos, mientras que las grandes empresas afirman que son condiciones que no pueden cumplir. De igual manera, más adelante se señala en el comunicado de la MEDI, los radiodifusores pretenden impugnar el reconocimiento que se da a las emisoras comunitarias, negando irresponsablemente su legalidad, acusando al IFE de invadir las facultades del Poder Legislativo. Cabe señalar que las 15 estaciones definidas en el reglamento cuentan con un título de permiso otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por lo que es falso el argumento de la ilegalidad. Finalmente, el comunicado de la MEDI señalan que las modificaciones aprobadas por el IFE no ponen en riesgo la contienda electoral del 2012. Todo lo contrario, son reglas necesarias para garantizar un proceso equitativo que definirá el destino del país, y exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que resuelva conforme a derecho las impugnaciones. Para abordar este tema hemos invitado, lo cual agradecemos muchísimo que esté con nosotros, al senador Javier Orozco Gómez para hablar sobre estas modificaciones al reglamento de radio y televisión en materia electoral. Senador Javier Orozco Gómez, di todo este contexto para entrar a conversar con usted, para saber cuál es la opinión y las reflexiones que tiene en torno a este tema. Le agradecemos muchísimo, en verdad, que esté con nosotros por primera vez en este espacio abierto de la MEDI. Senador, buen día. Gerardo, muy buen día a ti y a tu auditorio. Te agradezco mucho el espacio que me abren para hablar sobre este tema tan importante que hay hoy en día para la radio y la televisión en general. Senador, el Partido Verde Ecologista de México, no es secreto, impugnó este reglamento, estas modificaciones al reglamento de radio y televisión en materia electoral, que reduce los plazos para los anuncios de los partidos políticos, impugnó también la figura de radios comunitarias. ¿Cuáles son los argumentos del Partido Verde? Senador, ¿cómo ve este tema? Mira, básicamente el Partido Verde impugnó a través de 2 recursos de apelación el reglamento de radio y televisión en materia electoral, el primero de ellos a través como partido político y otro a través del diputado Carlos Ezeta como representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE. Sí. En ambos recursos de apelación que se presentaron, vamos nosotros básicamente sobre el aspecto que tiene que ver que este reglamento va más allá del espíritu de la reforma electoral. Básicamente la reforma electoral, en sus dictámenes y exposiciones de motivos de la reforma constitucional y en el COFIPE, dejan muy claro cuál es el espíritu de la reforma, y establecía que tanto para concesionarios y permisionarios, esta reforma no implicaba en ninguna manera imponerle obligaciones adicionales a las cargas que ya tenía con el pago de los tiempos oficiales, es decir, con el pago del tiempo de Estado, con el pago del tiempo fiscal. Asimismo, esta reforma establece en la exposición de motivos, en el dictamen del COFIPE que se elaboró en la Cámara de Diputados, que se tenía que reconocer las operaciones en redes por parte de las estaciones de radio y televisión, al señalar que el IFE tiene que notificar a la estación de origen las pautas en las cuales iba a plasmar ahí los tiempos de los partidos y las autoridades electorales. Entonces, básicamente, estos son los 2 argumentos que como partido y como representación ante el IFE hizo valer el Partido Verde. Sí. Ahora, en cuanto a lo que hace a las radios comunitarias, es un aspecto que ha impugnado la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y
básicamente. Yo ahí te diría que por nuestra parte, vamos, o por un punto de vista personal, estoy de acuerdo en ese punto, en esa situación, en virtud de que el IFE está yendo más allá de la ley. Como tú muy bien sabes, digo, y lo conocen, digo, por ser especialistas en el estudio de la materia, la ley de radio y televisión tan solo reconoce a las radios concesionarias y las permisionarias. Su diferencia es ahora sí que las que lucran, las concesiones, y las que no lucran, las permisionarias. En el caso de las permisionarias, se establece diversos tipos: las educativas, las culturales, las escuelas radiofónicas. Entonces, en este caso se ha dado una polémica, no de ahorita, ya de varios años atrás, en cuanto al reconocimiento legal de las radios comunitarias. De hecho, en el Senado de la República, el 8 de abril del 2010, en la Comisión de RTC, se aprobó un dictamen parcial en el cual ahí se establece en el artículo 13 el reconocimiento de las radios comunitarias, en el cual mi fracción y yo, siendo integrante de esa comisión, aprobé en ese dictamen, el cual impulsó mucho el senador Carlos Sotelo, junto con el fortalecimiento de medios públicos,